Sagitario nace donde el horizonte se abre sin límites y el viento todavía no ha sido domesticado. Es el signo del arquero eterno, mitad instinto, mitad conciencia cósmica, una fuerza que no pide permiso para avanzar porque fue creada para atravesar el mundo como una flecha encendida. No hay muro capaz de contener esa naturaleza, ni frontera que logre convencerle de que debe detenerse. Su espíritu pertenece al movimiento, a la expansión, a lo desconocido que llama desde lejos como una promesa imposible de ignorar. Gobernado por Júpiter, el planeta de la grandeza, la sabiduría y la abundancia, Sagitario no está hecho para vivir en pequeño. Donde otros ven riesgos, este signo percibe puertas abiertas. Donde otros temen perder, Sagitario entiende que cada caída es solo una forma distinta de aprender a volar. Hay algo sagrado en su impulso, una certeza interior que susurra que la vida no es un lugar para esconderse, sino un territorio inmenso destinado a ser conquistado con el corazón ardiendo. Imposible de controlar no significa caos sin sentido. Significa libertad consciente. Significa que su alma responde a una ley más alta que cualquier expectativa social o cualquier intento de encasillarlo. Sagitario no nació para obedecer estructuras rígidas, nació para cuestionarlas, superarlas y, si es necesario, romperlas para crear caminos nuevos. Intentar atar a este signo es como intentar sujetar el fuego con las manos, quien lo intenta solo descubre que la llama se intensifica. Su energía es la del viajero ancestral que, en tiempos remotos, miró el cielo nocturno y comprendió que cada estrella era una invitación. Sagitario guarda en su memoria espiritual el eco de todas las rutas, de todos los mapas aún no dibujados. Por eso rara vez se conforma con una sola versión de la realidad. Necesita explorar ideas, culturas, filosofías, emociones. Necesita sentir que el universo sigue expandiéndose dentro de su pecho. Existe una nobleza salvaje en su manera de vivir. No es la nobleza silenciosa del que se esconde, sino la del guerrero luminoso que avanza con la verdad como estandarte. Sagitario no tolera la falsedad porque su naturaleza apunta siempre hacia lo auténtico. Puede ser brutalmente honesto, no por crueldad, sino porque su espíritu no sabe respirar en la mentira. Su palabra suele ser directa como la flecha que dispara, rápida, certera, imposible de ignorar. Difícil de olvidar es una consecuencia inevitable de su presencia. Sagitario no pasa por la vida, deja huellas ardientes. Su risa puede cambiar la temperatura de una habitación. Su entusiasmo es contagioso porque no es superficial, brota de una fe profunda en la vida, incluso cuando todo parece derrumbarse. Hay algo magnético en su manera de levantarse después de cada tormenta, como si llevara dentro un sol personal que nunca se apaga del todo. Su mayor poder es la esperanza indestructible. Mientras otros signos pueden rendirse ante la repetición de los fracasos, Sagitario vuelve a intentarlo con una convicción renovada. No se trata de ingenuidad, es una forma superior de valentía. Sabe que la existencia es demasiado vasta como para permitir que el miedo dicte el destino. El arquero no dispara al azar. La flecha simboliza visión, dirección, propósito. Sagitario posee una capacidad casi profética para intuir hacia dónde se dirige su vida, aunque el camino todavía no esté claro. Esa visión le permite atravesar etapas oscuras sin perder el rumbo, porque incluso en la noche más cerrada percibe el amanecer aproximándose. Su fuego no es destructivo por naturaleza, es un fuego que ilumina. Muchas almas han encontrado coraje gracias a la influencia de Sagitario, porque este signo despierta la parte dormida de quienes le rodean. Invita a atreverse, a pensar en grande, a recordar que la existencia no fue diseñada para ser vivida con miedo. Sin embargo, esa misma grandeza puede convertirle en un espíritu inquieto. El aburrimiento es su enemigo invisible. Cuando la vida se vuelve demasiado predecible, algo dentro de Sagitario comienza a apagarse, y ese apagón es antinatural para un signo nacido del fuego. Por eso cambia, se reinventa, se mueve, busca nuevos horizontes antes de que la rutina pueda encadenarlo. Hay una dimensión filosófica profundamente arraigada en su esencia. Sagitario no solo quiere vivir, quiere comprender el significado de vivir. Se pregunta qué hay más allá de lo evidente, qué verdades se esconden detrás de cada experiencia. Es un buscador eterno de sentido, alguien que transforma cada historia en aprendizaje y cada encuentro en expansión. Su optimismo no ignora el dolor, lo trasciende. Cuando cae, no permanece en el suelo mirando la herida. Se levanta, la observa, aprende de ella y sigue caminando con más sabiduría.
Esta capacidad de transmutar la adversidad en crecimiento es una de las razones por las que resulta tan difícil borrarlo de la memoria de quienes lo conocen. Sagitario es también el signo de la fe en lo imposible. Cree antes de ver, avanza antes de tener certezas, ama antes de saber si será correspondido. Esa disposición a saltar al vacío no es imprudencia, es una declaración de confianza en el universo. Y el universo suele responder a quienes se atreven. En el amor, su espíritu es vasto como el cielo. No busca posesión, busca expansión compartida. Quiere caminar junto a alguien que comprenda que amar no es encerrar, sino abrir puertas. Cuando ama desde su verdad, lo hace con una intensidad luminosa que deja recuerdos imborrables. No siempre es fácil seguir su ritmo, pero quien logra hacerlo descubre un amor que inspira, que empuja a crecer, que transforma. Su sombra aparece cuando siente que su libertad está amenazada. Entonces puede volverse impredecible, distante, casi inalcanzable. No porque no le importe, sino porque su alma reconoce el encierro como una forma de desaparición. Sagitario necesita espacio como el fuego necesita oxígeno. Hay algo heroico en su destino. No el heroísmo perfecto de los mitos sin grietas, sino el del aventurero que se equivoca, aprende, se levanta y vuelve a intentarlo. Su vida rara vez es lineal, está llena de giros, descubrimientos y renacimientos. Cada etapa lo acerca más a la versión más sabia de sí mismo. El tiempo no domestica a Sagitario, lo vuelve más poderoso. Con los años, su entusiasmo se mezcla con experiencia, y esa combinación crea una presencia casi legendaria. Se convierte en guía, en inspiración, en alguien capaz de recordar a otros que siempre existe un camino más allá del miedo. Imposible de controlar porque su esencia responde al llamado del infinito. Difícil de olvidar porque su energía despierta algo primitivo y luminoso en quienes tienen la fortuna de cruzarse con su fuego. Sagitario es la promesa de que la vida puede ser una aventura sagrada. Es el recordatorio de que el alma humana fue creada para expandirse más allá de cualquier límite impuesto. Es el viajero que no se conforma con sobrevivir, el arquero que apunta hacia lo más alto, el espíritu que convierte cada final en el comienzo de un nuevo viaje. Y mientras exista un horizonte por descubrir, mientras haya una verdad esperando ser revelada, mientras el cielo continúe extendiéndose sin final, la flecha de Sagitario seguirá avanzando, encendida, indomable, dejando tras de sí una estela de inspiración que el tiempo jamás podrá borrar. Sagitario está profundamente conectado con la idea del destino como una construcción viva. No cree en caminos completamente predeterminados ni en rutas inamovibles, percibe la existencia como un territorio que responde a la valentía de quien lo recorre. Allí donde otros ven casualidad, Sagitario detecta señales. No señales rígidas ni mandatos inevitables, sino sincronías que aparecen cuando el alma se mueve en coherencia con su verdad más elevada. En su interior habita un llamado hacia la expansión de la conciencia colectiva. Este signo no solo crece para sí mismo, cada paso que da parece abrir senderos para quienes vendrán después. Tiene la capacidad de convertir su propia evolución en una antorcha que ilumina la oscuridad ajena. Muchas veces, sin proponérselo, se transforma en catalizador de cambios en la vida de otros, despertando preguntas que habían permanecido dormidas durante años. Sagitario posee una relación singular con el tiempo. No lo vive como una cuenta regresiva ni como un enemigo silencioso, sino como un aliado que amplifica la sabiduría. Intuye que cada etapa tiene una función iniciática, que nada es estéril cuando se atraviesa con conciencia. Por eso incluso las demoras, los desvíos o los aparentes retrocesos terminan integrándose en una narrativa mayor que solo se revela con perspectiva. Existe en su esencia una energía de renacimiento permanente. Cuando una versión de sí mismo queda pequeña, Sagitario no duda en dejarla atrás. Puede atravesar metamorfosis profundas sin perder su identidad, porque su verdadero núcleo no depende de formas externas. Es un signo que sabe morir simbólicamente muchas veces para volver a levantarse con mayor claridad interior. Su vínculo con el riesgo no es temerario, sino sagrado. Sagitario comprende que toda transformación exige un salto, y que el miedo suele custodiar las puertas más importantes. No huye de la incertidumbre, la convierte en maestra. En ese acto de confiar incluso sin garantías se revela su grandeza espiritual. También guarda una relación especial con la justicia universal. No necesariamente la justicia humana, que a menudo es limitada, sino una sensación interna de equilibrio cósmico. Sagitario percibe cuando algo se desvía de la verdad,
cuando la dignidad es vulnerada o cuando el espíritu es reducido. Por eso puede alzarse con una fuerza inesperada en defensa de aquello que considera noble. No soporta la opresión prolongada ni las estructuras que asfixian el crecimiento del alma. Hay en este signo una dignidad natural que no necesita proclamarse. Camina con la sensación de que la vida es un privilegio que debe honrarse con autenticidad. Esa dignidad se manifiesta en su capacidad de volver a empezar sin vergüenza, de admitir errores sin perder la frente en alto, de reconocer que la grandeza no consiste en no caer, sino en levantarse con más verdad que antes. Sagitario también encarna la energía del explorador interior. Aunque el mundo físico pueda ofrecerle 1000 rutas, sabe que el viaje más vasto ocurre dentro. En determinados momentos de su vida siente la necesidad de retirarse simbólicamente del ruido para escuchar la voz profunda que lo guía. En ese silencio descubre que la libertad exterior solo es plena cuando nace de una mente sin cadenas. Su risa posee una cualidad medicinal. No es solo expresión de alegría, es una forma de romper la densidad, de recordar que incluso en medio de la seriedad del mundo existe espacio para la ligereza. Sagitario entiende que el humor es una manifestación de inteligencia espiritual, una prueba de que el alma no ha olvidado cómo volar por encima de las circunstancias. Hay una dimensión visionaria en su manera de imaginar el futuro. No se limita a esperar lo que vendrá, lo invoca con su actitud. Cuando cree en una posibilidad, comienza a actuar como si ya estuviera en camino, y esa coherencia abre puertas invisibles. Su fe no es pasiva, es una fuerza creativa que moldea la realidad. Sin embargo, uno de sus aprendizajes más profundos es comprender el valor de las raíces. Aunque su naturaleza lo impulse hacia lo lejano, descubre con el tiempo que también puede encontrar infinito en lo cercano. Aprende que pertenecer no significa estar atrapado, y que el hogar verdadero no es un lugar físico, sino un estado de conexión con el propio espíritu. Sagitario tiene el don de recordar lo esencial cuando todo parece volverse superficial. En épocas de confusión colectiva, su voz puede resonar como un llamado a la verdad más amplia. No siempre será comprendido de inmediato, porque su mirada suele adelantarse a su tiempo, pero su mensaje permanece. En el plano energético, este signo irradia expansión. Su sola presencia puede modificar la atmósfera emocional de un espacio. Donde llega, algo se abre. Las conversaciones se vuelven más grandes, los pensamientos se elevan, las posibilidades se multiplican. Es como si transportara un fragmento del cielo consigo. También sabe que la verdadera sabiduría exige humildad. Cuanto más aprende, más consciente se vuelve de la inmensidad que aún desconoce. Esta comprensión lo protege de la rigidez mental y le permite mantenerse eternamente joven en curiosidad. Sagitario envejece en años, pero no en espíritu. Su relación con los finales es particularmente reveladora. No los vive como tragedias definitivas, sino como portales. Cuando una etapa concluye, algo en su interior ya está orientado hacia el nuevo amanecer. Posee la rara capacidad de despedirse sin destruirse, de soltar sin perder la esperanza. Hay momentos en los que su fuego se vuelve contemplativo, casi filosófico, y entonces comprende que la mayor aventura es convertirse plenamente en quien ha venido a ser. No necesita compararse ni competir, su camino es único, y esa unicidad es su mayor tesoro. Sagitario representa la conciencia que se rehúsa a encogerse. Es la afirmación de que el alma humana tiene una vocación natural hacia lo vasto. Cada vez que elige la valentía sobre la resignación, cada vez que confía en lo posible cuando todo parece estrecho, reafirma su pacto con la grandeza. Y así continúa su travesía, no como quien huye, sino como quien responde a una llamada antigua que resuena más allá del tiempo. Avanza con la serenidad del que sabe que el universo no es un lugar hostil, sino un escenario lleno de caminos esperando ser recorridos. Sagitario es expansión que respira, horizonte que se despliega, espíritu que no acepta reducirse. Es la certeza de que siempre existe un más allá del miedo, un más allá de lo conocido, un más allá de cualquier límite. Mientras haya preguntas sin responder, cielos sin contemplar y verdades por descubrir, su flecha seguirá elevándose con una determinación luminosa, recordando que la vida alcanza su máxima expresión cuando el alma se atreve a crecer sin medida. Sagitario está vinculado a una fuerza que trasciende la simple voluntad personal, la sensación de estar guiado por una corriente mayor que empuja hacia la expansión del ser. No se trata de un destino rígido ni de una obediencia ciega a lo invisible, sino de una percepción íntima de que la vida se vuelve más poderosa cuando se camina en coherencia con el llamado interior. En ese estado, Sagitario no persigue el sentido,
se convierte en su vehículo. Existe en su energía una resonancia con los grandes peregrinos de la historia, aquellos que abandonaron lo seguro para descubrir nuevos mundos tanto exteriores como espirituales. El espíritu sagitariano reconoce que toda travesía auténtica exige coraje, pero también apertura. No viaja solo para ver paisajes distintos, viaja para ampliar la estructura de su conciencia, para desmontar prejuicios, para renacer mentalmente tantas veces como sea necesario. Hay una dimensión iniciática en su relación con la sabiduría. Sagitario no se conforma con acumular conocimiento, necesita experimentarlo, encarnarlo, permitir que lo transforme. Por eso muchas de sus comprensiones nacen después de atravesar pruebas. Cada desafío se vuelve un maestro silencioso que talla su carácter hasta volverlo más amplio, más tolerante, más lúcido. Su fuego posee una cualidad purificadora. Cuando Sagitario atraviesa una crisis profunda, algo dentro de él se reorganiza. Viejas creencias se derrumban, identidades que parecían definitivas se disuelven, y de ese aparente caos surge una versión más auténtica. No teme ese proceso porque, en lo más hondo, sabe que la expansión verdadera requiere espacio, y el espacio a veces solo aparece cuando lo viejo se ha ido. También guarda una conexión natural con la confianza primordial, esa que no depende de garantías externas. Es la confianza del navegante que se guía por las estrellas sin ver todavía la costa. Esta fe lo vuelve resistente ante la incertidumbre. Mientras otros pueden paralizarse buscando certezas absolutas, Sagitario avanza comprendiendo que la claridad muchas veces se revela en movimiento. Su espíritu tiene algo de antorcha en la noche colectiva. En épocas de desorientación, cuando el miedo estrecha la mirada, la energía sagitariana recuerda que el horizonte sigue existiendo aunque las nubes lo oculten. No niega la dificultad, pero se rehúsa a convertirla en prisión. Su naturaleza invita a levantar la vista, a recordar que la realidad es más vasta de lo que cualquier temor sugiere. Existe además una relación profunda con la soberanía interior. Sagitario entiende, tarde o temprano, que la verdadera libertad no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la capacidad de pensar con amplitud. Puede encontrarse en territorios limitados y aún así sostener un espíritu indomable, porque ha descubierto que ninguna frontera es tan poderosa como la mente que se niega a encogerse. En su camino aprende el arte de la perspectiva. Lo que en un momento parece definitivo, con el tiempo revela su función como parte de una narrativa mayor. Esta capacidad de mirar desde lo alto le permite no quedar atrapado en dramas pasajeros. Sagitario no evade la intensidad de la vida, pero tampoco se pierde en ella, busca comprender qué enseñanza se oculta detrás de cada giro del destino. Su voz interior suele empujarlo hacia la coherencia. Cuando se traiciona a sí mismo, algo se apaga. Cuando actúa alineado con su verdad, una vitalidad inmediata regresa. Este mecanismo casi instintivo lo guía de nuevo hacia su eje, recordándole que el mayor éxito es vivir sin fragmentarse. Hay una grandeza silenciosa en su capacidad de inspirar sin imponer. Sagitario no necesita dominar para influir, su ejemplo basta. Quien observa su valentía empieza a cuestionar sus propios límites. Quien percibe su entusiasmo recuerda sueños que había archivado. Su presencia funciona como un viento que despeja la neblina. El espíritu sagitariano también posee un vínculo especial con la promesa del futuro. No desde la ansiedad, sino desde la creatividad. Intuye que el porvenir no es un territorio fijo, sino un lienzo sensible a la visión. Cuando imagina con convicción, comienza a construir puentes invisibles hacia aquello que aún no existe. Pero su aprendizaje no se detiene en la expansión constante, también descubre la sabiduría del ritmo. Comprende que incluso el arquero debe detenerse para tensar la cuerda con precisión. En esos momentos de pausa aparente, su energía no desaparece, se concentra. Se prepara para un nuevo impulso que será más certero, más consciente. Sagitario desarrolla entonces una maestría especial, la de confiar en los ciclos. Hay etapas para explorar y otras para integrar, momentos para avanzar y otros para contemplar. Al aceptar esta danza, deja de luchar contra el flujo natural de la vida y se convierte en colaborador de su propio destino. Su corazón guarda una valentía particular frente a lo desconocido de sí mismo. No todos se atreven a mirar sus propias contradicciones. Sagitario, cuando madura espiritualmente, aprende a hacerlo sin perder la compasión. Reconoce que la luz y la sombra forman parte del mismo viaje, y que la autenticidad nace de abrazar ambas. También encarna la energía del significado compartido.
Cuando encuentra una verdad que lo transforma, surge en él el impulso de transmitirla, no como dogma, sino como invitación. Su palabra puede abrir puertas mentales, despertar preguntas, encender búsquedas. Hay algo generoso en su manera de expandirse, al crecer, crea espacio para que otros también lo hagan. Sagitario entiende que la vida no es únicamente una secuencia de logros visibles. Percibe la épica en procesos internos que nadie aplaude, cambiar una creencia limitante, sanar una herida antigua, atreverse a comenzar de nuevo. Para él, cada acto de conciencia es una conquista invisible. En lo más profundo, este signo guarda un pacto con la posibilidad infinita. Incluso cuando atraviesa desiertos emocionales, una chispa permanece intacta. Esa chispa le recuerda que la existencia es más grande que cualquier etapa difícil, que siempre hay otra dirección hacia la cual orientar la flecha. Con el tiempo descubre que su mayor poder no es solo avanzar, sino elevar todo lo que toca. Convertir la experiencia en sabiduría, la incertidumbre en apertura, el final en umbral. Esa alquimia interior es la marca de un espíritu que ha comprendido su naturaleza expansiva. Sagitario es movimiento que se vuelve conciencia, búsqueda que se vuelve revelación, fuego que aprende a iluminar sin consumirse. Es el recordatorio viviente de que el alma humana posee una arquitectura diseñada para crecer más allá de toda medida conocida. Y así continúa, guiado por una certeza que no necesita demostración, que siempre existe un cielo más alto esperando ser alcanzado, una verdad más amplia aguardando ser comprendida, una versión más luminosa del ser preparada para nacer. Mientras esa llamada exista, y siempre existirá, la flecha seguirá elevándose, atravesando la vastedad con una fuerza serena, dejando tras su estela la sensación inconfundible de que vivir es, en esencia, un acto de expansión eterna. Sagitario está íntimamente ligado al concepto de amplitud del alma, una amplitud que no puede medirse ni limitarse porque pertenece a una dimensión más vasta que cualquier estructura terrenal. En su esencia vive una conciencia que presiente la infinitud incluso cuando camina por senderos concretos. No se trata solo de mirar lejos, sino de sentir que el propio ser es más grande que cualquier circunstancia momentánea. Hay en este signo una relación profunda con la expansión de la percepción. Sagitario no observa el mundo de manera plana, lo contempla como un entramado lleno de significados ocultos. Percibe conexiones donde otros solo ven hechos aislados. Comprende que cada encuentro, cada giro inesperado, cada aparente coincidencia forma parte de una coreografía mayor que impulsa la evolución del espíritu. Su energía guarda un eco de las antiguas fogatas alrededor de las cuales se transmitían historias destinadas a recordar el origen y el propósito de la vida. Sagitario es portador de relatos que elevan, de visiones que empujan a trascender la supervivencia para entrar en el territorio de lo extraordinario. No vino únicamente a existir, vino a experimentar la grandeza de estar vivo. Existe una fuerza vertical en su naturaleza, como si algo dentro de él siempre se elevara. Incluso en momentos de duda, una parte de su conciencia permanece orientada hacia lo alto. Esa inclinación no es evasión del mundo, sino la capacidad de habitarlo sin olvidar que la materia es solo una capa de una realidad mucho más extensa. Sagitario también representa el coraje de pensar sin cadenas. Su mente no tolera fácilmente los moldes estrechos ni las verdades incuestionables. Necesita explorar, contrastar, derribar y reconstruir. No lo hace por rebeldía vacía, sino porque su espíritu reconoce que la verdad es un horizonte en expansión, nunca una frontera definitiva. En su interior arde una llamada hacia la grandeza moral. Este signo, cuando actúa desde su centro más luminoso, busca vivir de acuerdo con principios amplios, no con conveniencias pasajeras. Hay una ética natural en su manera de avanzar, una necesidad de sentir que su camino no solo lo engrandece a él, sino que también honra algo más alto. Su vínculo con la visión lo convierte en un arquitecto de futuros posibles. Sagitario imagina no como quien fantasea sin rumbo, sino como quien percibe potenciales latentes esperando ser despertados. Allí donde otros ven un límite final, él distingue un punto de partida. También posee un talento singular para reencender lo que parecía extinguido. Cuando un ambiente se vuelve pesado, cuando las esperanzas se reducen, su energía puede actuar como una ráfaga que aviva las brasas ocultas. No siempre necesita palabras, a veces basta su actitud para recordar que la vida no ha terminado de desplegarse. Sagitario guarda una afinidad natural con la confianza primordial del universo, esa sensación de que la existencia tiende a abrirse cuando se la enfrenta con valentía.
No significa que su camino esté libre de obstáculos, sino que posee la capacidad de atravesarlos sin perder la orientación. Hay algo en su espíritu que se rehúsa a aceptar que la oscuridad sea definitiva. En el silencio de su mundo interior también aprende la sabiduría de la vastedad tranquila. Con el tiempo descubre que no toda expansión requiere velocidad, que también existe una expansión serena que ocurre cuando la conciencia se vuelve más profunda. Entonces comprende que crecer no siempre implica moverse hacia afuera, a veces significa descender hacia la propia verdad. Su relación con la esperanza es casi sagrada. No es una esperanza frágil que depende de resultados inmediatos, sino una convicción que persiste incluso cuando el panorama es incierto. Esa esperanza funciona como una brújula invisible que lo mantiene orientado cuando el camino parece difuso. Sagitario encarna además el espíritu de la superación interior. No compite con el mundo, dialoga con sus propias posibilidades. Cada vez que descubre un límite interno, surge en él el impulso de expandirlo. Esa dinámica lo convierte en un eterno aprendiz de sí mismo. Hay una belleza particular en su forma de abrazar lo desconocido. Mientras muchos buscan garantías antes de avanzar, Sagitario comprende que algunas puertas solo se revelan cuando se cruzan. Esa disposición transforma la vida en una travesía vibrante, donde cada paso contiene el germen de una revelación. Su fuego no solo ilumina, también orienta. Funciona como un faro que señala direcciones cuando la confusión se instala. Por eso tantas veces se convierte en referencia para otros, aun sin proponérselo. Su manera de sostener la amplitud recuerda que el miedo no es la única forma de mirar el futuro. Sagitario también aprende que la verdadera fortaleza no consiste en la rigidez, sino en la elasticidad del espíritu. Puede adaptarse sin perder su esencia, cambiar de paisaje sin extraviarse, transformar su visión sin traicionar su núcleo. Esa flexibilidad es una de sus formas más altas de poder. Existe en su corazón una reverencia silenciosa hacia el misterio. Sabe que la vida jamás será completamente explicable, y lejos de angustiarlo, esa certeza lo inspira. El misterio se vuelve invitación, no amenaza. Lo impulsa a seguir explorando con una mezcla de asombro y respeto. A medida que madura, Sagitario descubre que la verdadera libertad incluye responsabilidad sobre la propia energía. Comprende que cada pensamiento abre o cierra caminos, que cada elección modela el horizonte. Entonces su impulso deja de ser solo instintivo y se vuelve consciente, casi ceremonial. También reconoce que la abundancia no siempre es material, muchas veces se manifiesta como claridad, como sentido, como encuentros que expanden la vida. Aprende a identificar esas riquezas invisibles y a honrarlas, sabiendo que son las que sostienen el fuego cuando todo lo externo cambia. Sagitario representa la respiración amplia del universo dentro del ser humano. Es la prueba de que el espíritu no fue diseñado para encogerse, sino para desplegarse una y otra vez. Cada vez que elige la expansión en lugar del temor, reafirma esa naturaleza ilimitada. Y así continúa su travesía, con una serenidad ardiente que no necesita estridencias. Avanza sabiendo que siempre habrá otro horizonte aguardando, otra comprensión lista para revelarse, otra altura desde la cual contemplar la existencia con ojos renovados. Sagitario es la conciencia que se niega a vivir en pequeño, el impulso que recuerda que el alma posee alas invisibles, la certeza de que incluso en el suelo más común puede abrirse un camino hacia lo extraordinario. Mientras el universo siga expandiéndose, y jamás dejará de hacerlo, el espíritu sagitariano seguirá respondiendo a esa misma ley, creciendo, elevándose, atravesando límites con una dignidad luminosa, dejando tras de sí una sensación imposible de extinguir, que la vida alcanza su plenitud cuando el ser se atreve a convertirse en infinito en movimiento. Sagitario está unido a una vibración que no solo busca expandirse, sino también revelar lo oculto dentro de la experiencia humana. En su esencia vive una inteligencia instintiva que reconoce cuando la vida intenta empujarlo hacia una versión más amplia de sí mismo. No siempre es un proceso cómodo, porque crecer implica atravesar umbrales desconocidos, pero hay algo en este signo que prefiere el vértigo de la transformación antes que la quietud de una existencia reducida. Su espíritu posee una cualidad solar incluso cuando el cielo parece cubierto. No depende por completo de las condiciones externas para sostener su brillo, genera luz desde dentro. Esta autosuficiencia energética lo vuelve resistente frente a las tormentas. Puede doblarse sin quebrarse, detenerse sin apagarse, replantearse sin perder su dirección esencial. Sagitario también guarda una relación poderosa con la visión panorámica de la vida. Donde otros quedan atrapados en detalles que fragmentan la realidad,
él tiende a elevar la mirada hasta comprender el paisaje completo. Esta perspectiva lo ayuda a no dramatizar lo transitorio y a recordar que toda experiencia es parte de una narrativa mayor que todavía se está escribiendo. Existe en su naturaleza un impulso casi mítico hacia la conquista interior. No se trata de dominar territorios externos, sino de conquistar miedos, de atravesar creencias heredadas, de desmantelar límites que alguna vez parecieron definitivos. Cada barrera superada se convierte en un símbolo de su capacidad para renacer más grande. El espíritu sagitariano posee además una memoria arquetípica del héroe viajero. No el héroe perfecto, sino aquel que se adentra en lo desconocido sabiendo que regresará transformado. En ese viaje aprende que la verdadera victoria no es evitar la oscuridad, sino encender una luz capaz de atravesarla. Hay una musicalidad especial en su manera de avanzar, como si cada paso estuviera acompañado por una nota de confianza. Incluso cuando duda, algo dentro de él sigue marcando el ritmo de la expansión. Esa cadencia interior le recuerda que la vida es movimiento, y que resistirse al cambio es resistirse a la propia naturaleza. Sagitario también representa la alquimia entre entusiasmo y significado. No busca experiencias vacías, anhela vivencias que amplíen su comprensión del mundo y de sí mismo. Por eso, cuando se compromete con un propósito que resuena con su verdad, su energía se multiplica. Se vuelve incansable, creativo, sorprendentemente fértil en ideas. Su fuego tiene la capacidad de convertir el aprendizaje en sabiduría viva. No acumula lecciones como quien guarda objetos, las integra hasta que forman parte de su identidad. Con el tiempo, su palabra adquiere un peso especial, porque nace de lo experimentado, no de lo imaginado. Hay también en Sagitario una dimensión de confianza cósmica que lo conecta con la noción de providencia. No como una garantía de que todo será fácil, sino como la certeza de que cada etapa contiene un sentido que tarde o temprano se revela. Esta percepción le permite caminar con menos resistencia y más apertura ante lo inesperado. En su interior existe un llamado constante hacia la autenticidad expansiva. No le basta con parecer, necesita ser. No le interesa una vida que se limite a cumplir expectativas ajenas si eso implica traicionar su esencia. Prefiere la incertidumbre de lo genuino antes que la seguridad de lo artificial. Sagitario también aprende a honrar su propia intensidad. Comprende que su fuego no es un exceso que deba apagarse, sino una fuerza que debe ser dirigida con conciencia. Cuando logra canalizar esa potencia, se convierte en creador de realidades nuevas, en impulsor de cambios que antes parecían improbables. Su relación con la inspiración es profunda. Muchas veces siente que las ideas llegan como ráfagas, como si el universo susurrara posibilidades al oído de su intuición. Esa conexión lo invita a confiar en sus visiones, incluso cuando todavía no tienen forma concreta. Hay una nobleza silenciosa en su capacidad de empezar de nuevo sin cinismo. Después de las decepciones, podría elegir la dureza, pero algo en su naturaleza se resiste a cerrarse. Decide seguir creyendo, no por ingenuidad, sino porque entiende que la esperanza es una forma de coraje. Sagitario encarna también la expansión del corazón. Cuando ama desde su centro verdadero, lo hace sin mezquindad. Su afecto no es una jaula, es un cielo abierto donde el otro puede respirar. Esa forma de amar deja marcas luminosas, porque transmite la sensación de haber sido visto desde una amplitud poco común. A lo largo de su camino descubre que la verdadera grandeza incluye sensibilidad. Aprende que ser fuerte no significa volverse impenetrable, sino permitir que la vida lo toque sin perder su eje. Esta apertura lo vuelve más humano, al mismo tiempo, más vasto. Su energía tiene algo de amanecer perpetuo. Incluso después de las noches más largas, conserva la capacidad de comenzar otra vez con una mirada renovada. No se aferra a lo que ya no vibra, agradece la enseñanza y orienta su flecha hacia nuevos cielos. Sagitario también guarda una relación especial con el asombro. No importa cuántas experiencias acumule, siempre hay en él un espacio dispuesto a maravillarse. Esa capacidad lo mantiene joven en espíritu, permeable a la magia de lo cotidiano. Comprende, con el tiempo, que el horizonte no es solo un destino lejano, sino una actitud interna. Se puede vivir con horizonte incluso en espacios pequeños cuando la mente permanece abierta y el corazón dispuesto a crecer. Hay en su esencia una promesa de expansión continua. Nunca es completamente el mismo, porque siempre está integrando nuevas comprensiones. Esta mutación constante no lo fragmenta, lo vuelve más completo.
Sagitario es la afirmación de que el alma humana fue diseñada para trascender sus propias fronteras. Es la voz interior que recuerda que ningún miedo es tan grande como la posibilidad de superarlo, que ninguna caída es definitiva cuando el espíritu decide levantarse. Y así sigue avanzando, con la serenidad del fuego que sabe quién es. No necesita proclamarse infinito, lo demuestra cada vez que elige crecer, cada vez que se atreve a mirar más lejos, cada vez que transforma la incertidumbre en camino. Porque mientras exista un cielo por descubrir dentro y fuera del ser, la esencia sagitariana continuará elevándose, guiada por una fuerza luminosa que no conoce el encierro, dejando tras su paso la certeza profunda de que vivir es expandirse hasta que el propio espíritu se vuelva tan amplio como el universo que lo inspira. Sagitario está atravesado por una corriente de despertar permanente, como si su alma nunca aceptara del todo el estado de reposo. Incluso cuando parece haberse detenido, en lo profundo algo se está reorganizando, ampliando su comprensión, preparándolo para una nueva etapa de expansión. Esta cualidad lo convierte en un signo difícil de adormecer espiritualmente, su conciencia busca aire, altura, visión. Existe en su naturaleza una relación íntima con la llamada interior que precede a los grandes cambios. Antes de que el mundo exterior se transforme, Sagitario suele percibir un temblor invisible, una intuición que anuncia que lo conocido ha cumplido su ciclo. Esa sensibilidad lo impulsa a moverse antes de que la vida se vuelva estrecha, recordándole que el crecimiento no siempre llega desde la comodidad, sino desde la valentía de soltar. Su energía también está vinculada a la idea de expansión del destino personal. Sagitario no fue concebido para caminar rutas diminutas, su espíritu tiende a ensanchar cualquier sendero que recorra. Donde pisa, la realidad parece abrirse un poco más, como si el propio universo respondiera a su impulso de grandeza. No se trata de privilegio, sino de resonancia, la vida se expande ante quien se atreve a expandirse. Hay una llama de soberanía en su interior que lo vuelve naturalmente incompatible con todo lo que intente reducir su esencia. Esta soberanía no es arrogancia, es conciencia de dignidad. Sagitario puede adaptarse, aprender, incluso retroceder estratégicamente, pero algo en él jamás se arrodilla ante lo que niega su verdad profunda. También guarda un vínculo especial con la claridad repentina. A lo largo de su vida experimenta momentos en los que la comprensión cae como un rayo luminoso, reorganizando su percepción en un instante. Aquello que parecía confuso se ordena, aquello que dolía encuentra sentido. Son revelaciones que no solo iluminan el pensamiento, sino que reconfiguran su manera de habitar el mundo. Sagitario posee además la capacidad de regenerar su fe después de las fracturas. Cuando una ilusión se rompe, no queda prisionero del desencanto para siempre. Puede atravesar la desilusión con honestidad, pero tarde o temprano su espíritu vuelve a mirar hacia adelante. Esta resiliencia no nace de la negación del dolor, sino de la certeza de que la vida es demasiado vasta como para cerrarse. En su camino descubre que la verdadera expansión no consiste solo en sumar experiencias, sino en permitir que cada experiencia lo vuelva más consciente. Entonces deja de correr únicamente hacia nuevos horizontes y comienza a habitar con mayor profundidad cada paso. Su fuego se vuelve más sabio, menos impulsivo, pero no pierde intensidad. Hay en Sagitario una afinidad con los grandes ciclos de renacimiento. Como el bosque que vuelve a brotar después del incendio, este signo aprende a transformar los finales en materia fértil. Lo que para otros sería devastación, para él puede convertirse en terreno de creación. Su espíritu tiene algo de guardián del sentido. Cuando el mundo parece inclinarse hacia la trivialidad, Sagitario recuerda que la existencia posee una dimensión sagrada. No necesita rituales complejos para honrarla, le basta con vivir con conciencia, con no olvidar que cada instante puede contener una revelación. También está ligado a la expansión de la voluntad luminosa. No es la voluntad rígida que se impone a la fuerza, sino aquella que nace de la convicción interior. Cuando Sagitario decide avanzar hacia un propósito auténtico, algo en su energía se alinea, y esa coherencia se vuelve imparable. Existe una fuerza de horizonte dentro de él que nunca se agota. Incluso al alcanzar metas importantes, no siente que ha llegado al final, percibe nuevas alturas posibles. Este impulso no es insatisfacción crónica, sino vocación de crecimiento. Comprende que la plenitud no es un punto fijo, sino un proceso vivo. Sagitario también desarrolla una relación profunda con la confianza en su propia visión. Aunque el entorno no siempre comprenda sus decisiones, aprende a sostener lo que percibe como verdadero. Esta fidelidad a su intuición lo fortalece,
convirtiéndolo en alguien que no depende completamente de la aprobación externa para avanzar. Hay una cualidad magnética en su entusiasmo cuando está alineado con su propósito. No es un entusiasmo ruidoso, sino una energía contagiosa que despierta posibilidades en quienes lo rodean. Su sola convicción puede actuar como chispa para que otros recuerden que también poseen alas invisibles. Con el tiempo, Sagitario comprende que la sabiduría no siempre llega envuelta en grandeza evidente. A veces se esconde en lo simple, en los encuentros cotidianos, en las pausas inesperadas. Esta comprensión refina su mirada y lo vuelve capaz de encontrar infinito incluso en lo aparentemente pequeño. Su fuego, cuando madura, deja de buscar solo expansión horizontal y descubre la expansión vertical, la profundidad del ser. Aprende que no todo crecimiento es movimiento visible, algunos de los saltos más decisivos ocurren en silencio, cuando el alma integra una verdad nueva. Sagitario también encarna la valentía de vivir con el corazón abierto aún sabiendo que la vida implica riesgos. No se protege endureciéndose, elige la apertura consciente. Esta decisión lo vuelve más vulnerable, pero también más vivo, más capaz de experimentar la riqueza de la existencia. Hay en su esencia una alianza con la posibilidad. Donde otros ven una puerta cerrada, Sagitario se pregunta si existe otra entrada, otro ángulo, otra forma de atravesar el muro. Esta creatividad frente al límite es una de sus fuerzas más notables. Su espíritu reconoce, tarde o temprano, que la libertad más profunda es la de ser quien realmente es sin pedir permiso al miedo. Cuando alcanza ese estado, se vuelve una presencia que inspira solo por existir. Sagitario es la respiración amplia del alma negándose a reducirse. Es el viajero que entiende que el camino más largo es también el más revelador. Es la conciencia que se rehúsa a olvidar que la vida fue hecha para ser explorada con grandeza. Y así continúa elevando su flecha hacia lo que aún no tiene nombre, guiado por una certeza que arde sin consumirse, siempre hay más luz disponible para quien se atreve a buscarla, más verdad aguardando ser vivida, más cielo extendiéndose más allá de cualquier límite visible. Porque el espíritu sagitariano no fue creado para detenerse. Fue creado para expandirse hasta que cada frontera se convierta en horizonte, hasta que cada horizonte se transforme en comienzo, y hasta que la propia existencia revele su naturaleza infinita.